Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es José Barquet. Bienvenidos a esta sesión organizada por la Comisión de Jóvenes Barristas de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en el capítulo Nuevo León. Esta comisión coordinada por la licenciada Alejandra Abreu. A la luz del mes de junio, que pues los que estamos aquí lo conocemos, que es considerado como el mes conmemorativo de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, y también conmemorando el inicio o esa celebración de las marchas en apoyo a la comunidad LGBTIQ. Pues también debemos hacer conciencia de algunos actos, sobre todo actos de violencia que han sucedido muy cerca de nosotros y muy recientes, contra miembros de la comunidad e incluso en contra de las personas trans, como el homicidio reciente de la activista Elizabeth, y pues otras personas trans, gays, lesbianas, etcétera, que han sido objeto de actos de violencia y de la homofobia y la transfobia. Entonces, es por eso que la intención de esta sesión es platicar y compartir información, buscando normalizar todos estos temas, avanzar en el diálogo. Nos debe interesar a todos. La intención de la barra y de nosotros no es imponer una ideología de género, sino es más bien informar al público. El tema que vamos a tratar, como saben, es el abordaje ético y jurídico sobre la identidad de género. Vamos a mencionar solamente pues, algunos pequeños detalles, nomás para ponernos un poquito en el contexto. O sea, hablando de identidad de género, pues estamos hablando de cómo se sienten las personas o cada uno nos sentimos respecto a nosotros mismos, cómo nuestro cerebro interpreta quiénes somos sin que esté ligado al sexo biológico. Entonces, pues ahí podemos pasar entre mujer, hombre, pasando por queer o no binario, ¿no? Otra cosa es la expresión de género, que es la expresión sobre cómo te expresas basado en esos roles tradicionales de género, donde ya empezamos a hablar de masculino, femenino o las personas andróginas, ¿no? Y todo esto independiente del sexo biológico, que esas son las características físicas biológicas con las que nacemos, los órganos, las hormonas, cromosomas, y totalmente diferente e independiente de la orientación sexual que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Que se refiere al tipo de persona con la que uno se siente atraído de diferentes maneras. Entonces, buscando abrir estos diálogos y para este abordaje ético y jurídico, tenemos una gran invitada, Jessica Marjanet Durán Franco. Ella es activista, fundadora y asesora jurídica de Red de Juventudes Trans. Recientemente fue nombrada parte de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México para el periodo 2019-2022, siendo la asambleísta más joven y con una agenda interseccional desde las juventudes trans. También es consultora en temas relacionados con la identidad de género y defensora de derechos humanos de la comunidad LGBTI. Su área de defensa, capacitación e incidencia se centra en temas relacionados con el reconocimiento de la identidad de género, procesos de educación para la paz, acceso a la justicia y derecho a la igualdad y no discriminación. Desde el 2014 fundó la Red de Juventudes Trans México. Es la primera red de jóvenes trans en México dedicadas a tejer redes afectivas, procesos de educación para la paz y a la defensa de derechos humanos. Y además brinda asesoría jurídica sin coste a personas trans desde el proyecto autogestivo Asesora T. Jessica nos va a hablar pues, de algunos de estos conceptos que mencioné y algunos otros conceptos jurídicos generales que a través de su experiencia han sido importantes y que son importantes incluso para que nosotros conozcamos, para empezar a sentirnos aliados de la causa mediante el diálogo, el desvanecimiento de estos miedos que están en la sociedad, que a la vez derivan o recae en esa homofobia y transfobia que está presente, ¿no? Entonces, antes de empezar, pues nada más les quiero recordar que esta sesión está grabada
por lo que agradecemos que mantengan sus micrófonos y sus videos apagados. La sesión se espera que dure entre 45 y 60 minutos para dar un espacio a las preguntas. Sus preguntas, por favor, escríbanlas en el chat de aquí del Zoom. Las retomaremos al final de la sesión. Y pues, sin más preámbulos, le voy a hacer el micrófono a Jessica para que también nos comparta su presentación. Entonces, hola Jessica, buenos días. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Celebro mucho esta iniciativa y sobre todo celebro que como desde las juventudes baristas sea posible tener este acercamiento con las identidades trans. Cuando pensé el título, realmente fue un tema de elaborar desde dónde podríamos tener un acercamiento. Los acercamientos que tenemos generalmente a la diversidad sexual son a partir de imágenes, de palabras, de experiencias que van desde la infancia, la adolescencia, donde existe muchas veces desinformación, existen palabras que marcan, ¿no? Palabras altisonantes que tienen una carga y sobre todo mandatos y formas de disciplinar nuestros cuerpos e identidades desde un giro pedagógico, ¿no? Disciplinar, camina como hombre, habla como hombre, actúa como mujer, siéntate como mujer. Y pocas veces nos detenemos a reflexionar estos constructos sociales donde la expectativa cuando naces es que a partir de tus genitales se te asigne ser hombre o ser mujer. Pero ¿qué pasa cuando eso no coincide con tu autopercepción? Pero ¿qué pasa cuando, si bien la expectativa sea de que tú vivas una experiencia heterosexual? Eso es cierto. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de conocer a un padre o una madre que simplemente diga que mi hijo y mi hija ame a quien quiera o que sea lo que esa persona decida ser. Y no es seguramente con mala intención, sino porque hemos heredado un mundo que se ha trazado diversas pautas para generar expectativas sociales. Esas expectativas sociales se refuerzan muchas veces con miedos culturales infundados, a través de fundamentalismos, a través de ideas que puedan mirar a la diversidad como un peligro, como algo que curar, y no es casualidad. En 1990 se quitó de la clasificación de enfermedades psiquiátricas la homosexualidad. Es decir, que antes estaba catalogado como una enfermedad que tenía que someterse a un diagnóstico y a un tratamiento para deshomosexualizar a las personas. Y que había terapias de conversión, había terapias en las cuales tenía que existir, permítanme un momento. Ok. Entonces, esta situación en la cual existía permítanme. Existía como una situación en la cual no había información necesariamente más allá de la que
perjudicialmente hemos tenido. Hemos heredado un sistema, nuestro sistema positivista, que apela a construir conocimiento a partir del método científico, y sin embargo muchas veces esto deriva en que no sea un sistema necesariamente igualitario. Recordemos que hacia el siglo pasado, las mujeres pudieron votar, y que muchos de los argumentos que se daban era que ellas no eran capaces de que vivieran en la vida pública y que se pudieran también ocupar cargos de elección, que pudieran designar cargos en los cuales ellas ejercieran sus derechos, que todo estaba basado particularmente en una especie de prejuicios hacia las mujeres. Eso era una situación que vivíamos, pues actualmente esos prejuicios no han terminado. Hemos heredado un sistema racista, clasista, transfóbico. Y no es que ahora hablar de racismo esté de moda, sino que siempre ha sucedido, y que más bien ahora hay un reclamo y una indignación legítima por toda la violencia y los costos que ha tenido esa violencia. Para esta presentación y esta introducción que les doy, generalmente, bueno, ¿cómo empecé a interesarme en estos temas? Bien, pues soy una mujer trans que he dedicado mi vida y mi juventud a hablar más bien de las juventudes, desde esta etapa de juventud que estoy viviendo, porque viví en carne propia el que tu voz no fuera tomada en cuenta, viví en carne propia que o sea, se tiene todavía, o se usa esta palabra como salir del closet, como si tuviéramos que esconder una identidad. Y por eso la necesidad de hablar de estos temas. Porque nadie tendría que salir de un closet, porque no tendría que existir condiciones para ocultar ser quien eres o amar a quien amas, o relacionarte con quien te relaciones. Sin embargo, mi vida tuvo un giro muy distinto que muchas compañeras. En mi caso hubo una aceptación familiar, hubo un apoyo y un acompañamiento en la defensa de mis derechos, y sobre todo hubo un salto hacia tener un pensamiento crítico desde el enfoque jurídico. Voy a compartir mi presentación. Voy a compartir mi presentación para ok, las personas trans siempre hemos existido. Como ya bien lo antecedía nuestro compañero José Barquet, el movimiento LGBTI, como lo conocemos en Occidente y con sus implicaciones que tiene en nivel regional, los disturbios de Stonewall hacia 1969 tuvieron un impacto particularmente muy potente, ya que fue una serie de manifestaciones contra la violencia policial, contra la persecución que se daba en los centros nocturnos donde las personas se congregaban. Lamentablemente, las personas trans y las personas de la diversidad sexual hemos tenido un antecedente de persecución, un antecedente de rechazo y un antecedente de estigmatización. Es decir, que lo negativo está relacionado a nuestras identidades. Cuando digo siempre hemos existido, abajo existimos parte de la red de jóvenes trans, manifestándonos por el tema de transfeminicidios, feminicidios y pidiendo justicia para mujeres.
Esto lamentablemente no ha cambiado y es una muestra de cómo seguimos sosteniendo una manta exigiendo justicia y dignidad sobre nuestras identidades, cuerpos y orientaciones. Frente a esto, ¿pero qué es el género? Bueno, pues a los tributos que social, histórica, cultural y económica, política y geográficamente se han ido asignados a lo que es hombre y mujeres. Es lo que las sociedades han considerado es propio de cada género. Recordemos que estas nociones no siempre existieron y que antes de la colonización incluso había percepciones como desde la cultura zapoteca, como las personas mushes, como tenemos a las personas doku en la cultura otomí, y tenemos a las personas dos espíritus más hacia el norte del país, sur de Estados Unidos. Estas formas de binarias de género pues parten del siglo XVIII y fue como empiezan a asignarse estos roles. Hacia esto, pues, ¿qué es el sexo? Como ya lo indicaba antes en la introducción, es cómo son las características biológicas que pueden ser genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas. Sexo no solamente es la genitalidad, sino es un complejo de variaciones, incluso cromosómicas, que existen dentro de las personas. Es importante tener en cuenta los estándares internacionales y sobre todo las definiciones que ya están dentro de nuestra normativa, porque se han aterrizado todos estos estudios sobre sexualidad, sobre sexología, se han consensuado a nivel regional diferentes formas de nombrar, desde Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Organismo Interamericano y el Organismo Universal de Derechos Humanos, o el Sistema Universal de Derechos Humanos, para comenzar a robustecer este lenguaje, que más que decir nacemos hombres, nacemos mujeres, hay un sexo asignado al nacer, el cual denominamos hombre-mujer, y eso es con base a la percepción en que otras personas tienen sobre los genitales. ¿Cuál es la trayectoria que vive una persona cuando nace? Pues es que a través de los genitales se traza una serie de expectativas sociales sobre lo que tiene que ser y cómo debe de ser. Pero no solamente es asignar rosa para niñas y azul para niños. Es también trazar una serie de educación para quién va a ejercer poder, para quién va a tener mayores oportunidades, y sobre todo interviene un enfoque interseccional que necesitamos ponerlo en esta presentación. Es decir, que también no es lo mismo ser una mujer blanca que tal vez tiene capacidad económica, a un hombre tal vez indígena, a una mujer que vive en una zona más privilegiada y tiene mayores accesos económicos, poder político, económico, o incluso un hombre, y pues las diferenciaciones o el enfoque diferenciado se va notando con los impactos que tiene al momento de nacer, ¿no? Entonces el sexo asignado al nacer no es una mera coincidencia, sino, como bien lo decía hasta adelante, género, interviene en una serie de cuestiones geográficas, temporales, de cómo asignan y trazan esta expectativa dentro de los cuerpos sexuales de las personas. En el sistema binario sexo-género, bueno, pues es un modelo social y cultural. Estas infografías las saqué de el informe que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es violencia contra personas LGBTI. Les invito a consultarlo. Vamos a dar un pequeño alcance de lo que tiene el informe un poquito más adelante. Pero bueno, empezamos a denominar sistema binario del género y del sexo. Es decir, donde se considera que el género y el sexo solamente se abarcan en dos categorías rígidas, femenino-masculino, y se excluye las demás categorías y posibilidades, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos han hablado de la orientación sexual. ¿Cómo nombramos a esta atracción erótico-afectiva? Bueno, pues la orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir profunda atracción emocional, afectiva, sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género.
seguramente nos vamos a ver con esta orientación sexual, con esta definición en algunos documentos cuando veamos que toda discriminación motivada por cuestiones de orientación sexual violentan o vulneran el artículo primero, por ejemplo, vamos a encontrar que aquí entran las que son de dentro de las categorías, por ejemplo, sospechosas que manejamos dentro del derecho, ¿no? Es decir, categorías sospechosas, es decir, esta categoría que abarca una necesidad de que dentro del servicio público, dentro del acceso a la justicia, se tome en cuenta para que se pueda delimitar que algo no se motivó a partir de esa categoría. Es decir, que no tuvimos... que es una categoría que se presume que una persona puede ser discriminado o discriminada a partir de esa condición o esa característica. Las identidades políticas. Nos vamos a encontrar un acrónimo, como ya lo decían en la presentación, LGBTQ, donde las categorías políticas, lesbianas, gays, bisexual, entran como una forma de enunciarse, de reivindicarse de parte del movimiento, y que son categorías... son identidades políticas. Cuando veamos el acrónimo, nos estamos refiriendo a identidades políticas que históricamente han encontrado la necesidad de determinarse de tal forma para no tener más violencia, para no enfrentar más obstáculos y que sobre todo que son disidentes de la heteronorma. Hay orientaciones sexuales normativas y no normativas. Las orientaciones sexuales, la orientación sexual normativa es la heterosexualidad, las no normativas vendrían siendo pues las que se asumen como homosexuales, bisexuales. Estas orientaciones sexuales que se politizan a través del acrónimo LGBT, pues es importante tenerlas en cuenta porque no es una casualidad y decir, tenemos muchas letras, ¿para qué más? Es que surge la necesidad de nombrarnos cuando hay una necesidad de nombrar la discriminación y la violencia que se viven por tener o habitar una identidad no normativa. Tenemos después las características sexuales, que se refiere a todas estas características biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales, anatómicas de cada persona y que son particularmente relacionadas, que pueden ser con los órganos genitales. Existen las personas intersexuales y las personas endosexuales. Las personas intersexuales son aquellas que tienen una variación sexual en términos de su sexo biológico, que lo que antes se conocía como hermafroditismo. Esa forma de enunciar intersexual es una forma politizada, reivindicada, dignificada. Y las personas que no tenemos esa variación o no habitamos esa variación somos personas endosexuales. Es decir, que entramos dentro de una expectativa o un estándar biológico donde nuestras características no tienen una variación y están dentro de los parámetros biológicamente contemplados, ¿no? Y de ahí pues parten las personas intersex, como ya lo explicaba, son aquellas situaciones en las que la anatomía sexual del individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para un cuerpo femenino o masculino, lo que mal llamábamos hermafroditismo, ¿no? Que pueden ser diferentes variaciones, esto puede venir con diferentes circunstancias. Lamentablemente una de las luchas intersex más importantes es luchar para erradicar la mutilación genital a temprana edad, como terapias terapias quirúrgicas, terapias y intervenciones quirúrgicas que buscan modificar los cuerpos intersex, ¿no? La expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Pues la expresión de género es como estas manifestaciones del género, ¿no? Que cada quien adopta, que cada quien asume, que cada quien construye, pero que ante la percepción social existen como femenino y masculino. Me gustaría recalcar mucho la palabra percepción social, porque muchas veces damos por hecho que algo
es per se femenino o masculino, sino dentro de la percepción social y nuestro ámbito cultural, geográfico, geopolítico, lo define así. Y yo creo que es importante que tengamos este enfoque y estos lentes para ir enunciando, ¿no? La expresión de género, bueno, pues por eso pongo socialmente considerado, esta manifestación de cómo tú te expresas, de cómo tú te manifiestas en torno a tu género y que incluso puede ser dirigido a lo femenino, masculino o desde la percepción andrógina. En este caso, ¿qué es lo que pondera o qué es lo que hay que recalcar? Que la autopercepción de cada persona y la manifestación de cada persona es la que tiene que sobrellevar dentro de estas definiciones. Es decir, que el derecho tiene que necesariamente contemplar una esfera de protección a través del libre desarrollo de la personalidad, de que cada persona pueda manifestar su expresión de género, su orientación sexual, eh, porque no es una esfera que afecte necesariamente a terceros, que no hay de alguna otra forma, no contraviene contra el derecho a las garantías de otras personas. Como siguiente parte, identidad de género es la autopercepción, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona se siente profundamente, la cual podría corresponder o no con su sexo asignado al momento de nacer. Es la vivencia personal. ¿Quiénes tenemos identidad de género? Pues todas las personas. Todas las personas pasamos por un proceso de autopercepción. ¿Cómo yo sé que soy hombre o soy mujer? Por mi autopercepción. Porque cómo yo lo asumo, cómo yo lo delimito, cómo yo lo construyo. Eso es la identidad de género. ¿Quiénes somos las personas trans? Bueno, pues las personas trans somos aquellas que transicionamos de lo socialmente asignado al nacer a la identidad autopercibida. Esta trayectoria o esta transición que hacemos es una transición que viene acompañada de distintos retos. Porque el hecho de que no tengamos esta información a la mano, pues genera desconocimiento. Antes vienen los insultos, el miedo, el rechazo, que las palabras correctas o las palabras dignas. Esta forma de denunciar ¿qué es trans? Es un término paraguas. Trans viene del prefijo transitio, que significa atravesar de un lado a otro o a través de, y que engloba todas las identidades como transgénero, travesti, transexual, no binarias, que se utilizan como identidades políticas. Vamos a encontrar transgénero, travesti, transexual particularmente, definiendo que transgénero son aquellas personas que transicionan de forma permanente de lo socialmente asignado a su identidad autopercibida sin tener intervenciones hormonales o quirúrgicas. Por eso es transgénero, porque es una transición de género solamente. Transexual la definen como aquellas transiciones permanentes que involucran cambios hormonales, tratamiento de reasignación hormonal o cirugías de reasignación sexual. Las personas travestis las denominan como aquellas que solamente lo hacen de forma no permanente. Por eso recalqué entre transgénero y transgénero y transexual de una forma permanente, travesti de forma no permanente, pero que atraviesan tal vez una transición. Hay quien le gusta usar prendas del género distinto al que se identifica, ¿no? Y que puede caber en una forma de travestismo. Hay quien por cuestión de fetichismo, de juego, de show, se traveste. Hay quien gusta hacerlo en su privacidad. Y también están las personas no binarias, ¿no? Aquellas que no se identifican como hombres ni como mujer. Estos términos, que si bien seguramente muchas personas tienen dudas, están en una transición a ser un término paraguas trans para englobar
esta serie de identidades no normativas. De hecho, en algunos documentos de la OEA vamos a encontrar estas definiciones como identidades no normativas. Posteriormente, las personas cisgénero. ¿Quiénes son las personas cisgénero? Las que no son trans. Es decir, las que corresponde su identidad autopercibida con el sexo asignado al nacer. Es decir, yo cuando nací me asignaron Mario por tener un pene, me nombraron en masculino y de forma vigente me identifico como Mario, me autopercibo como Mario, como hombre, y todo esto sigue como una trayectoria. Cis quiere decir el prefijo del mismo lado, entonces es una forma de enunciar esta identidad cisgénero, pero aquí abarca algo muy importante que hay que tener en cuenta. Dentro de la práctica jurídica me he dado cuenta la necesidad de encontrar cómo el enfoque diferenciado puede darnos pautas en dónde está la discriminación antes, por ejemplo, de decir transfobia. El enfoque diferenciado nos puede dar muestra de que si bien, por ejemplo, el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación, COPRED, aquí en la Ciudad de México, nos define que transfobia es todo rechazo, aversión, para quien es una persona trans con todas sus identidades, que engloba esta identidad política, pero que también o la perciben como trans, ¿no? Tal vez es eso, pero en ese trasfondo, el enfoque diferenciado nos ayuda a mirar que detrás de eso hay una cisnormatividad, es decir, que esa discriminación no es casualidad, sino que más bien hay un sistema cisnormativo que tiene una expectativa de que todas las personas tendrían que ser cisgénero y tendrían que crecer de determinada forma y que tendrían que tener la expectativa de que su identidad esté fija, instalada, delimitada y que no permite que las identidades transicionen, ¿no? La cisnormatividad opera en nuestro sistema jurídico, claro que sí. Cuando miramos que mientras las personas cisgénero no tienen que reivindicar su identidad autopercibida, las personas trans sí. Cuando miramos que hay 9 entidades que reconocen la identidad de género o identidad autopercibida y las demás entidades no. Y sobre todo que los procesos de homologación de documentos son una dificultad para las personas trans, ¿no? Tenemos también importante mirar que este es como un panorama sobre cómo entender quiénes somos, cómo somos, qué nos habita. La expresión de género pues está en la parte como de la manifestación, las características sexuales, en la parte sexual, la identidad de género, cis, trans, lo siento, se mueve un poco. Bueno, la orientación sexual, ahí está como la bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, lesbiandad, pansexualidad, ¿no? Que la pansexualidad es como que, bueno, es una identidad igual, bueno, es una orientación donde te puede gustar las personas sin necesidad de mirar su género, ¿no? En ese sentido, las identidades de género, bueno, pues ya lo habíamos abordado. El estigma. El estigma es importante mirarlo y tenerlo en cuenta porque es un atributo, cualidad o identidad que se considera inferior o anormal. Se basa en una concepción social en lo que somos nosotros, nosotras y esos otros, ¿no? Eso según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué digo que hay un estigma en las personas trans? Porque hay como existe socialmente una percepción de que las personas trans somos personas enfermas o que tienen que corregirse o que estamos en el cuerpo equivocado o que somos personas que van a tener muchas dificultades sociales, que somos personas que solamente están en ciertos espacios,
que son igual de dignos que otros, como el trabajo sexual y el estilismo. Sin embargo, el estigma siempre hace una diferenciación a partir de incluso como una situación entre aversión, a veces misericordia de pobres personas y pocas veces empatía, ¿no? Entonces, este estigma opera en la percepción de personas de la diversidad sexual. La discriminación es una casualidad, parte de expectativas sociales, de ideologías que sí operan, ¿no? Y de discriminación y violencia. Esto construye la discriminación. Lamentablemente tenemos expectativas sociales en el color morado, donde la heteronormatividad y cisnormatividad operan. Como les decía, ¿dónde opera eso? Bueno, cuando mi expectativa es que todas las personas sean heterosexuales y cuando una persona no es heterosexual, pues tiene que salir del closet, lo veo diferente, la veo diferente, me tomo ciertas atribuciones, tengo expectativas, ideas sobre su orientación, pienso que todas las personas que son homosexuales van a querer con hombres, bueno, etcétera. Esas son ideas preconcebidas. La cisnormatividad. ¿Cómo opera la cisnormatividad? Pues bueno, cuando parten de situaciones en las cuales cuando entramos a temas de construcciones sociales sobre cómo se construye la heterosexualidad, sobre que la heterosexualidad es la norma. Y la discriminación y violencia, pues de la bifobia, la homofobia, la intersexfobia, la lesbofobia. El enfoque interseccional es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades. Imaginemos que hay algunas, es una metodología para el trabajo de campo en el desarrollo y los derechos humanos. Y revela, tiene por objetivo justo, como bien lo dice, revelar las variadas identidades y exponer los diferentes tipos de discriminación. Necesitamos dentro del ámbito jurídico este enfoque interseccional para evidenciar que la discriminación opera por todas estas cargas que hemos tenido, opera por todas estas situaciones que hemos vivido sociales, que si no las comprendemos, que si no tenemos ese antecedente, difícilmente vamos a poder acercarnos, enunciar y evidenciar la discriminación y sobre todo mirar al derecho desde un enfoque interseccional, que pueda tener un análisis y una metodología que pueda revelar, poner en el foco que no solamente a una persona la discriminan porque es una mujer trans, sino la discriminan por su color de piel, por su origen étnico, por su nacionalidad, porque también pensamos que hay mujeres transmigrantes, que las discriminan por su condición, si vive con es una persona con discapacidad o que vive con VIH. Este enfoque interseccional nos ayuda a revelar cuáles son las características de la discriminación y en qué se enfoca. El derecho a la identidad de género es aquel que deriva del libre desarrollo de la personalidad y considera la manera en que cada persona se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia personal, sus caracteres físicos, emociones, sentimientos. Y bueno, ya tenemos una tesis que salió en 2009 sobre el tema del libre desarrollo de la personalidad, donde abarca que la dignidad de cada persona a manifestarse, a construirse a sí misma, pues es parte de un derecho. Recientemente la OMS incluso incluyó que el derecho a la salud abarca al derecho al proyecto de vida. Eso me parece que tendríamos que estarlo retomando, porque los hechos de discriminación no son hechos aislados, sino tenemos que a través del enfoque interseccional ir evidenciando que todo responde a una violencia sistemática. Lamentablemente, aunque esto no parezca jurídico, lamentablemente estos efectos se tienen que estudiar
dentro de las fiscalías, se tienen que hablar dentro de las líneas de investigación, dentro de las diligencias, porque la violencia sistemática persiste y existe desde vulnerar, muchas veces desde temprana edad, el tema del libre desarrollo de la personalidad, particularmente de las personas trans. ¿Cómo se mira el trato diferenciado a las personas trans? Bueno, pues como ya lo decía, el derecho a la identidad de género no garantizado en todo el país y no hay certeza de la homologación de documentos, hay violencia en los espacios públicos y privados. Para no poner todas las gráficas, les voy a anunciar algunos datos que da la encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género en DOCIG, realizada por CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hicieron una encuesta alrededor del país, una encuesta electrónica, la cual invitaban a personas que se autopercibían y autorreconocían como LGBTI a responderla. Estas respuestas que tuvieron, por ejemplo, en promedio evidenciaban que 3 de cada 4 personas decía que preferían no manifestar sus afectos en público por el hostigamiento. Otro dato que nos da es que en los espacios escolares, laborales, de salud, las personas son más discriminadas por cuestiones de identidad de género o identidades no normativas. Y esto evitaba que las personas acudieran muchas veces al médico, ya que no tenían un buen trato, que en los espacios laborales, incluso desde la primera impresión, cuando tú ibas como una persona trans, aunque tuvieras las capacidades, te negaran el acceso a tener unas condiciones mínimas de también acceder a un empleo digno o participar o mirarte en colaboración. La encuesta en DOCIG también nos dice que a más temprana edad es más donde más existe discriminación. Y por otra parte nos da otro dato muy alarmante, que las mujeres trans son las más afectadas por la violencia policial, la cual manifiestan tratos arbitrarios por parte de la policía. Y por otra parte, y no menos importante, que los hombres trans, nuestros compañeros trans, son quienes manifestaban ideas de suicidio constantemente. Esta es la violencia en los espacios públicos. ¿Dónde está también el trato diferenciado? Bueno, pues la patologización o judicialización de los procesos de identidad. Les recomiendo leer la opinión consultiva 2417, donde nos habla de la necesidad de justo en este punto despatologizar y desjudicializar los procesos de reconocimiento de identidad, donde la libre manifestación de cada persona sea la que pueda concederse. Esto sé que puede causar mucho revuelo, sin embargo, no hay que confundir los temas de seguridad pública con los temas de reconocimiento de identidad. La identidad, la opinión consultiva la reconoce como una de las características que todos los estados deben de reconocer de las personas y que deben de proteger bajo los principios de publicidad, de celeridad dentro de los trámites y que también deben de reconocerlo dentro del tema de despatologizar y desjudicializar estos trámites, además de no pedir que se acredite la identidad con trámites o costos exorbitantes. Es importante decir identidades no normativas históricamente vulnerabilizadas, es decir, no vulnerables per se. Hay un contexto que las hace vulnerables y sobre todo nos miran a las personas trans como objeto de tutela o miran a las personas trans como objeto de tutela y no como sujetos plenos de derecho. Eso es importante y se está manifestando actualmente
en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde actualmente no han aprobado el dictamen para el reconocimiento de la identidad a personas menores de 18 años. ¿Y por qué se vuelve polémico? Porque no están apelando al tema de autonomía progresiva, que recordemos que es una de las características que tenemos todas las personas, denunciar nuestra percepción con nuestras herramientas que tenemos en el mundo, y sobre todo que no está contemplando que padres y madres están de acuerdo, están acompañando, están informándose de que sus hijos e hijas son personas trans, y que muchas personas que estamos en la juventud o en la adultez fuimos una infancia trans, y que hubiese sido muy distinto vivir como una persona sujeta de derechos y no como objeto de tutela. Bueno, pues aquí están las encuestas que les decía, sobre 3 de cada 4 personas que evitó tener muestras de afecto con su pareja por parte de CONAPRED. La CIDH ha sido muy puntual en cómo los estados deben adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar violencias contra las personas LGBTI. No es algo que no exista. Este informe es el penúltimo que da la Comisión Interamericana. El más reciente es Avances y Retos sobre los derechos de las personas LGBTI en las Américas. Habla también desde un enfoque interseccional este informe sobre que las personas trans, particularmente afrodescendientes, son 6 veces más propensas a ser víctimas de violencia a mano de la policía. Desde un sentido poético me gusta siempre decir que las personas trans somos la metáfora de lo posible. Frente a toda esta discurso de tragedia, este destino que pareciera insuperable. Pero esto no es una casualidad. Como antecedente, bueno, pues tenemos que estos prejuicios sobre los 41 parece que persisten. Las situaciones con la policía, ¿no? Es muy curioso que tengamos que el baile de los 41, cuando un grupo de personas durante el porfiriato son aprendidas en una fiesta y enviados a realizar trabajos forzosos, y fue el primer panfleto que salió público en un medio en México donde hablaban de maricones, ¿no? Y que pues bueno, fueron perseguidos, etcétera. Sin embargo, parece que eso terminó, pero la encuesta en Dos Signos dice que el 30% de la población encuestada ha recibido tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía, siendo el más común que se les interrogue sin motivo aparente, siendo particularmente mujeres trans más afectadas. Y esta percepción, lamentablemente, pues la venimos heredando. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la percepción. Tenemos el periódico Alarma hacia los 60s, donde pues bueno, esto deriva que ahora pues estos intentos suicidas no son casualidad. Tenemos, cada vez que me preguntan, bueno, las mujeres trans son mujeres, sí son mujeres. Cada vez que me preguntan, los derechos de las mujeres trans son los mismos que los derechos de las mujeres cisgénero, sí. Todos los derechos tienen que ser reconocidos con un enfoque diferenciado, tienen que ser evidentemente hacia construir medidas afirmativas, evidentemente hacia tener un enfoque razonado, un enfoque ajustado a las realidades, sobre todo mirar que no somos una masa poblacional homogénea y que todas las mujeres somos iguales. Cada mujer tiene su especificidad. Y sobre todo quiero brindarles que consulten la herramienta de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, donde dispone dentro del sistema universal que los estados tienen que eliminar cualquier ley en particular que discriminan a las mujeres, y que deben de alentar los estados y facilitar que se pueda denunciar y sancionar.
También que no deben los estados tolerar cualquier forma de violencia de género y sobre todo que deben eliminar todas disposiciones que permitan, toleren, condonen, formas de violencia de género contra las mujeres, incluido matrimonio forzado, prácticas nocivas, disposiciones que permitan procedimientos médicos a las mujeres con discapacidad sin su consentimiento informado, así como las legislaciones que criminalizan el aborto, el ser lesbianas, bisexuales, transexuales, incluso las mujeres en trabajo sexual, en adulterio o en cualquier disposición penal que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, incluidas las que resultan en la aplicación discriminatoria de la pena de muerte a las mujeres. Eso nos dice CEDAW en el informe 35. Bueno, el cambiar la percepción de las mujeres trans es un camino largo, donde mirar las identidades de forma digna es uno de los retos. Los antecedentes que tenemos a nivel regional es que en 2012 Argentina adoptó la ley de identidad de género, donde no se requiere ningún tipo de intervención o procedimiento médico, no hay un procedimiento judicial o certificación psiquiátrica, y que es una de las leyes más avanzadas que ha garantizado el derecho a las personas trans al reconocimiento de su identidad. Y recordemos que el reconocimiento de la identidad y el derecho a la identidad es un metaderecho, es decir, que es uno de los derechos principales y que está interrelacionados con al menos otros 4, y que si se vulnera ese derecho, esos 4 quedan también vulnerables ante la discriminación, por ejemplo. Sobre todo, el tema de adoptar medidas es importante porque la Comisión Interamericana habla de que la violencia está estrechamente vinculada con prejuicios sociales y culturales, y están arraigados principios de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, misoginia, entre otros, que facilitan la violencia y la discriminación contra personas LGBTI o percibidas como tales. Los estados deben activamente combatir prejuicios sociales, culturales e incentivar una mayor comprensión. Tenemos en la ONU un experto independiente. Aquí tuve la oportunidad en Ginebra, Suiza, en 2018, tener una reunión como parte de un proceso de incidencia internacional con diferentes organizaciones civiles que justo nos convocaron a personas de diferentes países para mirar el panorama en temas de migración, en temas de salud con la OMS, en temas particularmente con la OIT, ¿no? Y sobre todo con la Asamblea General, de cómo las personas trans y los estados no deben de tener una interlocución directa, sin tutela, con abordajes justo, integrales. Me impresiona que a veces desconocemos que ya hay protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Muchas veces desde personas litigantes o postulantes, como quieran llamarlo, una, no saben cómo abordar a una persona trans. Dos, no saben o van con miedo y tal vez se dejan llevar por sus prejuicios o niegan todos esos temas, por miedo al que dirán, por miedo a sus propios prejuicios o formas culturales. Y aunque la objeción de conciencia es un tema polémico, sin embargo, creo que aquí hay una postura ética que debemos de tomar en cuenta y que sobre todo debemos de poner en términos de justicia social y en términos de progresividad de derechos y sobre todo de restauración. Cuando miramos que hay protocolos de actuación para quienes imparten justicia con metodologías ya elaboradas, por ejemplo, donde el juzgador se le invita que dentro de sus atribuciones tiene la posibilidad y sobre todo yo diría la obligación, a partir de un tema de control de convencionalidad para el reconocimiento de todos los estándares internacionales,
y de todos los tratados internacionales, de reconocer y de evaluar cada caso con esta metodología que, con perspectiva de género, orientación sexual, donde, bueno, creo que nos sirve mucho como abogados, abogadas, para identificar si existen cuestiones de poder, por ejemplo, de género, de orientación sexual, que den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia, ¿no? De cuestionar si los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género por orientación sexual o identidad de género, al fin de visibilizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género u orientación sexual. También alientan a que los juzgadores ordenen las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, pero la carga de prueba no debe de ser desproporcional. Las personas históricamente vulnerabilizadas no tendrían que tener la carga de prueba, sino tener las condiciones para que su voz sea escuchada y más bien para quien en un caso hipotético sea la persona responsable de los actos discriminatorios, demuestre que más bien no discriminó y no necesariamente que la persona fue discriminada. La carga de prueba no debe de estar de lado o sobre las víctimas para que demuestren ellas que no fueron discriminadas. Este tema, bueno, pasamos al 4, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminaciones. Discriminación por orientación sexual o identidad de género o género. Después de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género u orientación sexual, deben cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. Por último, considerar que el método exige que en todo momento se evite uso del lenguaje basado en estereotipos, prejuicios, por lo que debe procurarse lenguaje incluyente con objeto de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación. Consideraciones para los juzgadores. Necesitamos poner mucha atención aquí. El libre desarrollo de la personalidad es el que protege la identidad de género y orientación sexual en nuestro país. El marco jurídico sobre el tema de la no discriminación y el tema de acceso a la justicia bajo un debido proceso, no solamente, como les decía, es un hecho aislado, todo está interrelacionado y sobre todo también debe de hacerse en cuestiones familiares, laborales, de salud, protección contra las violencias, se deben de tomar en cuenta las situaciones como las detenciones arbitrarias, la educación y la libre asociación. Tenemos ejemplos de buenas prácticas y medidas afirmativas, como el protocolo que implementó el INE en la jornada electoral a nivel federal que se dio hace 2 años. Tenemos que, por ejemplo, estas medidas afirmativas tienen un impacto que yo considero muy positivo. Porque invitan a quienes están en la jornada electoral a abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona. Recordemos que un INE, la foto no solamente es el medio probatorio para reconocer la identidad de una persona. Tenemos la huella y la firma. Justo exigir estos métodos donde no coincida es discriminatorio y más bien se deben de aplicar medidas que puedan tomar en cuenta las otras formas de autentificación de la identidad. Es importante, por ejemplo, como el INE no solamente generó condiciones para que se evitara cuestionar a la persona sobre su identidad y evitar realizar actos intimidatorios que invaliden su privacidad o tengan un trato desigual como miradas incómodas, detenidas, preguntas impertinentes sobre sus características físicas, gestos, comentarios estereotipados. Otorgar un trato igual a las personas sin distinción y dirigirse por ellas con su apellido. Si tenemos, por ejemplo, que pueden existir pues, protocolos, circulares, decretos, leyes sustantivas.
estas formas de trato respetuoso, por ejemplo, las podemos adoptar todos, o sea, desde el comentario de mira y te hablan, ¿qué será hombre o mujer? Y lo estamos comentando y cuchicheando con otra persona, eso es un trato discriminatorio. Y como bien lo dice el protocolo, pues son tratos irrespetuosos que invaden la privacidad de las personas, vigilan el cuerpo y sobre todo hacen un ambiente hostil. Es importante proponer medidas afirmativas en los espacios, acompañar el proceso de homologación, por ejemplo, el reconocimiento de identidad, a veces tener un diálogo con acciones interinstitucionales. Esas son recomendaciones que hacemos particularmente al registro civil. Si una persona trans incluso es discriminada o negada de algún servicio, se le debe de informar también sobre su derecho a la petición, o sea, sobre el derecho de petición que tiene versado en el artículo 8 de nuestra Constitución, y sobre todo escuchar las voces de las personas trans para fortalecer herramientas jurídico y políticas. Particularmente, esta es una medida sobre, por ejemplo, en particular de un registro civil, un mundo más habitable, una institución más habitable, una abogacía que tome en cuenta todo el tema del trato respetuoso y sobre todo medidas afirmativas y de buenas prácticas. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas justo ahora. Muchas gracias por la presentación, Jessica. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. Voy a tratar de hacer las preguntas un poco, unas desde el punto de vista ético y otras desde el punto de vista jurídico, ¿no? Para mezclar un poquito, cubrir ambos temas. Y a lo mejor voy a tratar de empezar desde un poquito más las técnicas y luego irnos un poquito más a las éticas. Entonces, una de las preguntas que tenemos es respecto del proceso de homologación. ¿Cómo describirías a grandes rasgos el proceso de homologación? Ok. Yo les recomendaría, hay recientemente un informe sacado por la OEA en su programa de universalización de registros civiles, PUICA, donde tengo oportunidad de colaborar como consultora, donde recientemente miraron a partir de bases de datos de una organización civil, que es Almas Cautivas, que que alrededor del 80% de personas que han hecho su cambio para el reconocimiento, su cambio de acta por el reconocimiento de identidad de género, no ha podido realizar toda su homologación de sus documentos. Lo que impresiona aquí es que necesitamos que el acta de nacimiento, para empezar, tenga una certeza dentro de su homologación y que esa certeza se garantice a partir dentro de una interlocución dentro de las instituciones para generar un proceso homologado, un proceso que tenga un término, porque no hay términos, por ejemplo, un proceso que tenga mecanismos de cómo hacerlo, dónde hacerlo, a quién le corresponde hacer qué. Y me doy cuenta que no hay una armonía entre las leyes que contemple que hay 9 entidades federativas que ya realizaron esta modificación a sus códigos civiles o a su reglamento de registro civil y que contempla procedimientos mixtos. Entonces, eso es importante. La homologación es un problema aún porque los estados no han hecho una armonía de sus legislaciones para que se reconozca la identidad de género. Por ejemplo, el resguardo de cada uno de los oficios que se gira, por ejemplo, en el artículo 135 del Código Civil, se hace una particular mención entre los párrafos
que se van a girar oficios a Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOP, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, etcétera. Sin embargo, no cuentan estas instituciones con mecanismos de resguardo. Entonces, eso es una forma de vulnerar los derechos, el reconocimiento a la identidad, que pocas veces hemos medido el impacto, porque tenemos personas que no han podido, por ejemplo, que vienen de otros estados. Y el Código Civil no dice solamente quien habite aquí, sino dice quien habite o transite en la Ciudad de México. Bueno, pues las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México pueden hacer su cambio, incluso son de otros estados, pero van a su estado natal o a su registro donde está su acta primigenia, y pues nos damos cuenta que no han homologado su reglamento interno y sobre todo no hay una probabilidad de resguardo. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Guadalajara tuvieron que recurrir al amparo para que se le ordenara al director del registro civil resguardar el acta. Tenemos el amparo en Veracruz, que justo nos referencia que se lo tuvo que ordenar al director del registro civil el levantamiento de una nueva acta para la concordancia sexogenérica. Tenemos también que, bueno, los registros civiles en este caso no han armonizado sus leyes, no se han ajustado a la opinión 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los procesos de homologación han sido complicados, complejos, y sobre todo que tenemos una plataforma que se llama Identitrans, donde documentamos estos casos, que justo parte de este año, y que nos damos cuenta que muchas veces son por voluntad política, muchas veces son por discriminación o prejuicio, y que aplicando bien un control de convencionalidad dentro del ejercicio de las atribuciones administrativas, se puede hacer. No hay nada que lo impida, se puede hacer. Entonces, lamentablemente, eso nos enfrentamos. Ahora, otra pregunta que tenemos ahora desde el punto de vista ético. Nos preguntan, bueno, incluso dentro del comentario de que tenemos leyes antidiscriminación, está en la Constitución, están varias leyes, ¿no? Pero como abogados de empresas o abogados de despachos, nos preguntan cómo continuar con la capacitación y trasladar el día a día, incluso frente al IMSS y los seguros o temas en los baños. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista ético atender esas necesidades para evitar ese tipo de discriminación? Ok. Un poco de lo que les decía dentro de las recomendaciones es cómo dentro de nuestros espacios generamos que hacemos medidas afirmativas o construimos leyes, bueno, eso ya a nivel estatal, sustantivas, pero que dentro de nuestros espacios construyamos medidas afirmativas que no solamente sean por la inclusión, sino que sea una inclusión sustantiva y que sea comprometidas a tener mecanismos incluso de diálogo ante eventos discriminatorios. No significa que en nuestros espacios nunca hubo discriminación, sino seguramente no existen mecanismos. Preguntémonos eso. ¿Existen mecanismos para que quien sea discriminado, discriminada o viva un contexto hostil pueda expresarlo, manifestarlo y sobre todo pueda ser atendido? Si nos respondemos que no, es porque lo necesitamos. Es porque necesitamos. Y no es porque ahí no haya discriminación. Es porque no hay mecanismos que reconozcan la discriminación en nuestros espacios laborales, en nuestros despachos, en nuestra práctica jurídica, por ejemplo. Ir a juzgados, por ejemplo, para mí siempre ha sido un reto, no solamente por el tema de ser mujer, sino ser una mujer trans y una mujer morena y una mujer joven, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, yo me doy cuenta que los espacios de justicia donde se ejerce la abogacía, donde se postulan casos, están particularmente sesgados a una tradición del derecho que es necesario terminar porque justifica una serie de violencias racistas, adultocéntricas, muchas veces transfóbicas, donde solamente ciertos abogados son los abogados que hay que tomar en cuenta por su color de piel, por su género, por su capacidad económica, y otros abogados no, ¿no? Cuando tenemos abogadas indígenas que son muy pues prestigiosas en su trabajo, que son muy capaces,
Y sobre todo es, adoptar medidas para resolución de conflictos en casos de discriminación, adoptar protocolos y medidas antidiscriminatorias, adoptar cuestiones de cuotas o incluso adoptar que se tenga un enfoque interseccional dentro de nuestra práctica jurídica. 4, tener puntualmente puntos irrenunciables éticos sobre temas de no discriminación, sobre temas antirracistas, sobre temas que puedan vulnerar a una persona y sobre todo tener la capacidad de escuchar y entrar al diálogo con las personas que vamos a representar o que buscan ser representadas en ciertos casos, donde no solamente se les vea como un objeto de tutela, sino personas sujetas plenas de derechos y también con voz, ¿no? Generalmente las personas trans somos, como les decía, aportar al estigma es verlas como inferiores, como ellas tienen que ser tuteladas, ¿no? Y no son capaces o agentes que puedan también ser transformadoras de sus circunstancias. Y yo creo que a veces no mirar a las personas trans como transformadoras de sus circunstancias y cómo colaboramos éticamente sin tutelar sus voces, teniendo un acercamiento ético, es importante. Yo les recomendaría acercarse. Generalmente damos capacitaciones para tener abordajes puntuales, para hacer un estudio dentro de los despachos y las prácticas y sobre todo para tener cómo incluimos en nuestra práctica. A veces nos llegan casos, por ejemplo, incluso de organizaciones que se dedican a derechos sexuales y reproductivos, pero tienen un enfoque cisgénero siempre, ¿no? La perspectiva de género tiene un enfoque cisgénero. Es decir, son mujeres que son contempladas dentro de ciertos cuerpos y que solamente esos cuerpos y esas experiencias son las que hay que trabajar y erradicar la violencia, ¿no? Pero no contemplamos que hay mujeres diversas, no contemplamos que la perspectiva de género debe de cisgenerizarse y sobre todo no contemplamos que debemos de contemplar la escucha y tener un acercamiento y acompañamiento integral, porque como abogados o abogadas necesitamos también ser interdisciplinarios en nuestra práctica con psicólogos, con antropólogos, con trabajadores sociales, trabajadoras sociales, con pedagogos, pedagogas, para fortalecer ese tipo de atención y en nuestros casos postular mejor de una hecho, forma esa es integral. otra de las preguntas que hace el público. No sé si sabes, pero desde el 2017 hay una ley en el Congreso de Nuevo León que, bueno, se ha quedado ahí atorada, que es la ley de la libre determinación de la identidad y expresión de género. Y bueno, se ha quedado ahí atorada. Y una de las preguntas que nos hacía de la gente que está en el Zoom es: ¿qué estrategia de activismo judicial consideras que sería oportuna para lograr esa conquista de derechos humanos para las personas trans? O sea, de qué manera podemos hacer esa construcción jurídica, ¿no? Judicial. Ok, pues para empezar necesitamos partir de perspectivas de justicia restaurativa. Me parece que hay una importante, entrando en cuestiones filosóficas y de análisis jurídico, el populismo punitivo es bastante grave porque pensar que todo se soluciona, la discriminación se soluciona o los crímenes de odio se solucionan única y meramente tipificando las conductas discriminatorias o la violencia letal como es un transfeminicidio, es caer en un sesgo, porque les recomiendo mucho un libro de Dean Spade, que es Una vida normal. Es un abogado trans que vive en Washington, en Seattle. Particularmente nos damos cuenta que el derecho penal y su clasificación de delitos no necesariamente inhiben la conducta discriminatoria ni la conducta letal en términos de violencia. Eso es importante, es cambiar el enfoque de nuestras estrategias. Es también hacerlo desde una medida restaurativa y de no repetición. Y me parece que tenemos ejemplos muy claros de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Argentina con el tema de desapariciones. Tenemos también que hacer una resonancia con otros movimientos sociales
que eso es muy nutritivo, porque el movimiento LGBT no necesariamente es solo un movimiento aislado, sino también está en interlocución con otros movimientos y eso nos ha funcionado. En particular, para mí como en el movimiento feminista, porque soy una mujer trans feminista y que sobre todo tiene la oportunidad de encontrarse en este proceso de que la judicialización de, por ejemplo, ciertos actos de discriminatorios pueden hacerse de una perspectiva que pueda tener bastante, pues bastante interlocución. Les voy a enseñar este comunicado que sacó la Suprema Corte de Justicia en el reciente litigio que tuvimos. Está en nuestra página, juventudestrans.org. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de justicia, memoria y reparación. Recientemente, el caso de discriminación en los baños, aquí en un centro comercial que enfrentamos 3 compañeras trans, incluida yo, decidimos hacer una estrategia de litigio sobre el tema de exigir la reparación del daño por discriminación. Entonces, a partir de que fue una estrategia que contempló los elementos como las consecuencias psicológicas que tuvieron a nuestra persona, sociales, cómo existió un aislamiento, una depresión, un daño a nuestra persona. Decidimos armar una estrategia conjunta con una organización civil que es X Justicia para las Mujeres, las cuales comprendimos que aunque existe el delito de discriminación en el artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México, y que tiene sanciones, etcétera, solamente hay una carpeta que logró llegar a etapa de juicio, que llegó a llegar a una sentencia y no tenemos otro antecedente. Y no significa que solamente hubo un acto de discriminación desde su aprobación, ¿no? En el Diario Oficial de la Ciudad de México hasta ahora. Pero eso nos llevó a pensar que, los ministerios públicos no están capacitados para cómo integrarlo. Muchas veces no hay una debida diligencia sobre términos de discriminación, cómo fortalecer a las fiscalías y demás, pero también esa perspectiva en lo particular, como una de las precursoras de este litigio que se hizo, me di cuenta que no era necesario, que yo buscaba una repetición y no, una no repetición y una reparación del acto. Bueno, para esto, a modo grosso lo comento. ¿Qué sucedió? Los hechos fueron, un grupo de 3 mujeres trans está en un centro comercial junto con otro compañero. 2 mujeres trans van al baño, incluida yo. 2 mujeres van al baño. Al ir al baño, enfrentamos, voy a hablar ya en primera persona, enfrentamos actos de discriminación en el baño cuando se nos obstaculizó. Se nos pidió una credencial para entrar al baño y se nos dijo que no podíamos entrar al baño porque éramos hombres. Se nos hizo un trato diferenciado a partir de que se nos cuestionó nuestra identidad, se nos criminalizó y persiguió, se llamó a más elementos de seguridad para evitar que entráramos al baño y nosotras tuvimos que entrar por la fuerza al baño. Y cuando entramos al baño, hubieron actos de discriminación, hostilidad, cuando sacaron a las mujeres del baño y no permitieron la entrada a ninguna mujer cuando nosotras estábamos dentro, diciéndoles que habían 2 hombres allá adentro. Esto fue un acto humillante, lacerante a nuestra dignidad, a nuestra identidad, el cual tuvimos secuelas psicológicas. Salimos del baño, quisimos poner una queja en la misma plaza. La plaza no contaba con mecanismo de quejas. La persecución por parte de los elementos de seguridad fue hostil, fue indigna para nosotras.
y fue una situación que marcó nuestra vida. Lamentablemente esto pasó en 2015, lamentablemente al año siguiente nos damos cuenta que no era suficiente y que no cuenta con medidas, que no cuenta con funciones o atribuciones el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México que puedan tener realmente medidas de reparación, que solamente son recomendaciones como las comisiones de derechos humanos, pero no hay medidas de reparación. Entonces, eso nos preocupó, y en particular cuando asesinaron a una de nuestras compañeras por crímenes de odio, Alesa Flores, y nos dimos cuenta que la violencia era exacerbada y es exacerbada en México. México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans y la expectativa a nivel regional es de 30 a 35 años. Nos dimos cuenta, y me di cuenta en lo particular, que no podemos actuar cuando ya esté todo empeorando y cuando ya tengamos a otra compañera asesinada más. Por lo cual, exigí dentro del ámbito civil, a través de una demanda por daño moral, justo un día antes que prescribiera, porque fue muy difícil hacer esta estrategia, porque no hay abogados y abogadas preparados y preparadas para hacer una estrategia en conjunto. Afortunadamente, cuento con los conocimientos, pero realmente necesitaba yo que alguien postulara y que sobre todo incidiera sobre este caso conjuntamente, hasta que encontré a compañeras feministas que nos pudieron apoyar, que armamos el caso con abogados éticos que tuvieron esto que les decía, una escucha, contemplaban nuestras emociones, no sobreponían sus prejuicios, expectativas sobre nuestros cuerpos, nos escuchaban y sobre todo atendían integralmente cada una de las peticiones y solicitaban dentro de la primera instancia y segunda instancia que se diera un enfoque diferenciado. Bueno, en términos a grosso modo, dentro del juicio vivimos varias vulneraciones a nuestro derecho, por ejemplo, a la identidad, cuando la jueza en primera instancia se manifestó a favor de las peticiones de la parte demandada, peticiones que contenían preguntas como si nosotras somos personas que dudaban de su identidad antes y después del hecho, si nosotras éramos personas que habían nacido hombres, que si nosotras somos personas que habíamos ya sufrido actos discriminatorios y si estábamos ya acostumbradas, ¿no? Como si eso desacreditara cualquier situación. Y sobre todo fue lamentable que no se tuviera tuviéramos una atención integral. Posteriormente apelamos porque la primera instancia no acreditó que existiera daño moral. Apelamos esa decisión y en los tribunales colegiados, a grosso modo dijeron, sí hay discriminación, pero la discriminación no genera daño moral. Entonces, evidentemente, se solicitó un amparo directo. Este amparo directo solicitamos a la Suprema Corte de Justicia por la relevancia que tiene, dictara que había facultad de atracción, se aprobó y la facultad de atracción, y la primera sala habló sobre analizar esto que estamos en pantalla. La primera sala analizará un asunto relacionado con posibles actos discriminatorios en contra de personas LGBTI. Lo pueden consultar en nuestra página, no se lo voy a leer todo porque pues por el tiempo que nos dice, pero particularmente tiene características que se las voy a decir rápidamente. Una, ellas es que la Suprema Corte haga un criterio sobre si es discriminatorio o no tener baños de hombres y mujeres, y sobre si es discriminatorio, los baños neutros serían la respuesta, o cuál sería la respuesta para tener baños incluyentes, seguros, no solamente con las personas trans, sino con personas con discapacidad. Dos, sobre el asunto de determinar si la asignación de un género en los baños es discriminatorio o no, y también si la obligación que tiene el Estado de implementar baños seguros, neutros, además de reforzar
cómo las autoridades jurisdiccionales deben de jugar con perspectiva de género, porque incluimos que dentro de la serie de peticiones, las personas juzgadoras tuvieran un estándar para medir la discriminación y sobre todo los costes que genera la discriminación. Y por último, definir elementos para qué elementos deben actualizarse para cuando hay un acto reclamado por daño moral y sobre todo que la carga de prueba no recaiga sobre las personas que han sido vulnerabilizadas ya o presuntamente vulnerabilizadas frente a sujetos que podrían ser entre particulares, por ejemplo, una empresa, ¿no? Que puede ser desproporcional. La carga de la prueba hacia nosotros, ¿no? Entonces también, ¿cuáles son las categorías protegidas por el artículo primero en temas de derechos LGBTI y sobre todo en la forma de juzgar? Esos son los elementos, lo pueden consultar en nuestra página juventudestrans.org y esas son las medidas que yo apostaría que volteáramos a ver, que volteáramos a mirar y sobre todo que generáramos litigios. En torno al reconocimiento de identidad de género tenemos 3 amparos, rapidísimo se los digo. El primero es, bueno, hay 2 amparos y una contradicción de tesis, ¿no? El amparo directo civil 6/2018, que tiene que ver de una persona intersexual por el reconocimiento de su identidad, que fue el primer amparo que tuvimos donde la Corte hace un ejercicio pedagógico muy importante. El amparo en revisión, el 1317/2017, es amparo en revisión 1317/2017, donde la Corte ya incluye los estándares internacionales y sobre todo la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, donde habla de los principios de publicidad, de aceleración, habla de los principios de no patologización, desjudicialización del trámite y da una muy puntual seguimiento para que se reconozca, se levanta una nueva acta para una persona trans en Veracruz. Y la última de un gran abogado que postuló, que es Alex Ali, que es una contradicción de tesis, la 346/2019, donde resuelve la Corte que es importante que se haga vía administrativa y que es injustificado el trato diferenciado hacia una persona trans, como pedir un juicio y acreditar su identidad a través de un juicio. Y pues sí, muy, muy interesante. La verdad es que qué bueno que se han ido dado esos avances. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de la conferencia. No sé si nos quieras repetir bien rápido tus datos, la página. De todas formas los compartiríamos después en la página de las redes de la barra, pero nada más para mencionarlos bien rápido. Claro. Pues bueno, para cerrar, ¿no? Un mensaje tal vez de cerrar, voy a aprovechar. Acérquense a nuestras historias. Todas las personas tenemos distintos espacios y momentos donde, si bien tenemos un sistema que todo el tiempo nos invita a mirar, que debemos ser objetivos, también deshagamos poco a poco ese límite cartesiano y racional para también entrar e incluir las formas afectivas, las formas interdisciplinarias, las formas integrales de acompañamiento a personas trans. Yo lo vivo como una persona que actualmente está en el mundo jurídico y sobre todo como una persona trans. Necesitamos transicionar de los viejos modelos de la abogacía, de la defensa, de la concepción ante las instituciones, para tener un tema de justicia social, un tema de reparación y un tema de memoria. Necesitamos incluir medidas antidiscriminatorias en nuestros espacios laborales y sobre todo que sean términos de igualdad sustantiva. También necesitamos construir un mundo más habitable, porque no es posible que tengamos una expectativa de 30 a 35 años las personas trans. Y eso habla de la urgencia y el derecho a un proyecto de vida, como bien ya lo clasificó la OMS, como parte del derecho a la salud. Y sobre todo necesitamos que tengamos contacto con las personas trans, fuera de nuestros prejuicios y fuera de nuestros miedos, y que se acerquen a nuestras historias.
Estamos aquí para construir un mundo más habitable para todas y todos. Mi correo, se los voy a pasar, es jessicaduranmx@gmail.com. Nuestra página es juventudestrans.org y sobre todo construyamos un mundo más habitable donde transicionemos todas y todos. Un abrazo. Muchas gracias, Jessica, por el mensaje. Yo la verdad también estoy impactado con las historias. Creo que estas pláticas servirán mucho. Ya nada más me queda agradecer a los asistentes por su atención y su respeto. Creo que es muy importante mantener el diálogo abierto. Recordemos que independientemente del uso del lenguaje o de definir nuestra identidad de género, pues lo más importante es asegurarnos de que somos la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, pues por último, los invitamos a que continúen pendientes de los siguientes eventos de la barra mexicana de Colegio de Abogados. Están en las redes sociales, les recuerdo, en Instagram BMA Jóvenes NL y en Facebook BMA Nuevo León. Y bueno, y a los abogados interesados los invitamos a afiliarse en el capítulo Nuevo León de la barra Mexicano Colegio de Abogados. Y pues muchas gracias y pues hasta la próxima.